Bueno, hoy vamos a recuperar un poco la explicación en torno a el movimiento rectilíneo uniforme y cómo se hace la evolución al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para ello vamos a entender primero cómo se mueven los cuerpos propiamente en la caída libre o en la caída de los gases. Todo desde la época de Ptolomeo hasta llegar a Galileo Galilei. No en tanto al por qué caen, sino al cómo caen. Los cuerpos caen inicialmente en línea recta, ¿sí? Y si nuestro marco de referencia indica que hacia abajo es positivo o hacia arriba es negativo, todo eso se tiene que definir al principio del sistema. Galileo Galilei comienza a establecer la evolución de cómo caen los cuerpos, y esa evolución me comienza a indagar, venga, pero ¿qué es lo que lo hace caer y cómo lo hacen caer? Para el qué necesitamos el cómo. Y lo primero que teníamos claro era el movimiento rectilíneo uniforme. La parte aristotélica nos ejercía cierto poder para la comprensión de cómo caen los cuerpos, y es en torno al naturalismo. Los cuerpos siguen la naturaleza. El fuego pertenece al sol, entonces sube. El aire es más ligero que la tierra, entonces queda flotando, y las aves pueden volar porque tienen plumas y las plumas son del aire, quedan allí. El agua fluye hacia donde pertenece, que sería hacia los océanos, hacia los mares, y finalizaríamos en ese caso con la tierra y los elementos que caen que pertenecen propiamente a la tierra. Esa explicación dura durante muchísimo tiempo, y es Ptolomeo quien logra sistematizar en la parte astronómica el conocimiento. Allí el movimiento de los cuerpos celestes, los vagabundos, se enmarcaban en las esferas celestes. En esas esferas se podía entender lo que era visible para el hombre a ese momento. Entonces teníamos la esfera de la Luna, la esfera del Sol, la esfera de Mercurio, la esfera de Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Hasta ahí todo perfecto. Después aparecía la esfera de las estrellas móviles, y por último la esfera de las estrellas fijas. Después de ello había un fuego eterno que resplandecía. Ya. Esa explicación dura más o menos 2000 años vigente. Pero durante ese desarrollo, pues está la escuela de Bagdad, que tiene unas propuestas que retan el conocimiento planteado por Aristóteles, que no tenía explicación experimental ni numérica. Después Juan Filopono tiene otra explicación y reta literalmente la explicación de Aristóteles, la cual está muy encerrada en la doctrina teológica, el conocimiento de Dios. Cuando comenzamos a entender el movimiento de los cuerpos, comenzamos a desarrollar una primera teoría, un primer modelo para explicar estos cómo se mueven. Y para nuestro caso, la clase anterior lo vimos, que es el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad es constante. Recordemos que rapidez es la magnitud de la velocidad. Y para el movimiento rectilíneo uniforme tenemos que la velocidad siempre tiene el mismo valor, sea positivo, o si estuviese por acá abajo sería negativo, o puede ser cero, pero nunca podría estar en diagonales. Y las distancias recorridas en función del tiempo pueden ser con pendiente positiva, negativa o cero. Así, una pendiente indeterminada no existe, porque me indicaría que en el mismo tiempo ocuparía todas las posiciones posibles. Entonces no es posible. Ahora, cuando comenzamos a entender la caída de los gases, Galileo diseñó un experimento relativamente sencillo, pero con muchísimo poder. Coge un conjunto de planos inclinados, cada uno diferente, y deja caer 3 masas iguales. Ruedan hasta la base del plano inclinado, donde es completamente plano, sin ninguna inclinación, y llega después a 3 bases nuevamente inclinadas, 3 planos inclinados. Comienza a entender que a medida que el cuerpo cae por el plano, su velocidad cambia. Entonces, si la velocidad cambia, la velocidad no puede ser constante. Si los 3 cuerpos son liberados de la misma altura, encontró que los 3 cuerpos llegaban al tiempo a la base del plano. Y después esos 3 cuerpos se movían con velocidad constante, es decir, con movimiento rectilíneo uniforme, hasta el ascenso a esos 3 planos. Pero allí, cuando comienza a ascender, hay algo que les quita velocidad. Entonces, ese algo que les quita la velocidad, ustedes me lo relacionan como la gravedad. Recuerden que la gravedad es un concepto mucho más antiguo en su origen, más no en su explicación. Llegan hasta la misma altura y vuelven a caer. Si fuese ideal el experimento, las esferas quedarían oscilando entre ese par de puntos infinitamente. Como la velocidad no es constante en este intervalo y en este intervalo, entonces pasa algo. Hay algo que cambia la velocidad. A ese algo que cambia la velocidad, nosotros lo estudiamos como la aceleración, que es el ritmo de cambio de la velocidad
respecto del tiempo. Y entonces esto que está acá es la pendiente de una recta de una gráfica de velocidad contra tiempo, donde tenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, que sería esta gráfica, que puede ser dependiente positiva, negativa, cero. Si fuera cero la aceleración, tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme, entonces positiva o negativa. ¿Qué me indica? Que ese cambio, ese ritmo de cambio, si es una línea, es un ritmo de cambio constante. La aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué indica que sea positiva? Si la velocidad es hacia allá y la aceleración es hacia allá, indica que la velocidad va a aumentar. Si la velocidad está en esa dirección y la aceleración está en esa dirección, significa que la velocidad va a disminuir hasta que lo detenga. Son colineales, pero en sentidos contrarios. Por eso podemos entender inicialmente la aceleración como un vector en la mecánica de Newton. Después Einstein encuentra que las cosas no son tan así. Pero para nuestro propósito general sí funciona. Ahora, desde esta ecuación, la aceleración, yo puedo entender que si el tiempo inicial es cero, despejo y me queda que logramos hacer que el tiempo multiplique al otro lado, entonces multiplico aceleración por tiempo y aquí multiplico por tiempo. Simplifico y me queda aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Pero si yo quiero conocer la velocidad en cualquier intervalo, en cualquier momento, puedo decir lo siguiente. Pues la velocidad inicial, que está aquí restando, sumo en ambos lados de la igualdad la velocidad inicial. Y tengo una ecuación que me describe la velocidad en función del tiempo y de la velocidad inicial. Entonces la velocidad en cualquier momento sería el producto de la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Esto me permite entender el ritmo de cambio de la velocidad. Y entonces, si yo en el primer segundo, en el instante cero, soy con velocidad cero, en el primer momento estaría con un paso por segundo, en el segundo momento estaría 2 pasos por segundo, significa que mi ritmo de cambio es de un paso por segundo cada segundo. Es lo que representa. Pero las distancias no son lineares y al momento de comenzar a graficar encontramos que se genera una curva, que puede ser ascendente o descendente. ¿Sí? Si es ascendente, entonces la aceleración la estaríamos considerando positiva. Si es negativa, todo eso depende de los ejercicios como estén planteados en clase. Al momento de encontrar eso, desarrollamos y encontramos que la posición es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Y entonces, para quitar esa proporcionalidad, necesitamos dejarla como una ecuación. La igualdad da que es por el lado de un medio de la aceleración. Y entonces, mi ecuación, la que me permite describir el movimiento de los cuerpos en cualquier instante, la posición sería posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Esta que está acá es la primera parte. Si la aceleración es cero, solo me quedaría la parte del componente del movimiento rectilíneo uniforme. Si no es cero, si es positiva o si es negativa, pues entonces esto ya no puede ser cero y me queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más lo que teníamos del movimiento rectilíneo uniforme. Y listo. De esa forma podemos construir inicialmente esa explicación en torno al movimiento rectilíneo. Chao.